Muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual de la revista Química e Industria en su edición Química Ambiental. Me presento, mi nombre es Ana María Escobar, directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, entidad sin ánimo de lucro que busca promover y divulgar la química tanto pura como aplicada, junto con profesionales, estudiantes, científicos y empresas que conlleven el crecimiento y fortalecimiento del sector. Uno de nuestros principales órganos de divulgación es la revista Química e Industria. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la doctora Catherine Villa, quien es química de la Universidad del Quindío, doctora en Ciencias Químicas y hace parte de la investigación del Instituto de Investigación Química en Cataluña. También participó en investigación en el Instituto de Investigación de Energía de Cataluña y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Científica senior en el Centro de Nanorobots Funcionales Avanzados de la Universidad de Química y Tecnológica de Praga. Esta entrevista será dirigida por la doctora Arely Flores, química de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Químicas y actualmente docente de tiempo completo en la Universidad Militar Nueva Granada. También nos acompaña el doctor Jorge Gutiérrez, químico de la Universidad del Quindío, doctor en Ciencias Químicas y docente de tiempo completo en la Universidad de Antioquia. Agradecemos la participación de los presentes y damos inicio a nuestra entrevista. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a la sociedad por haberme invitado a participar como editora de este número de Química Ambiental. Y posteriormente pues agradecer a la doctora Catherine Villa por aceptar esta invitación a participar en esta entrevista. La intención entonces es que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia de hacer investigación fuera de Colombia y pues un poco de cómo te llevó a elegir esa área de la química. Entonces, pues como a manera de introducción, nos gustaría que nos cuentes un poco por qué elegiste esta área de la química, que estaba muy relacionada con el medio ambiente, y cómo llegas hasta este momento a, por ejemplo, estar trabajando en el ISIC como líder joven de un grupo de investigación. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, para resumir un poco mi trayectoria, obtuve el grado en química en la Universidad del Quindío. Y después de allí he conseguido una beca predoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que me permitió, ¿no?, viajar a España. Y una vez he obtenido mi doctorado allí, sí que trabajé en dos centros diferentes como investigador postdoctoral, en el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña y también en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Pero sí que he diversificado un poco mi investigación. Por ejemplo, en la Universidad del Quindío fue como mi primer contacto, ¿no?, con la investigación y sobre todo con la fotocatálisis. Allí estaba en el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias y entonces usábamos fotocatálisis para descontaminar agua. En este caso era como para limpiar el agua del lavado del café, ¿no?, que es muy contaminante. Entonces usábamos fotocatálisis para tratar de eliminar toda esta carga orgánica. Y ya después aquí en España también seguí trabajando en fotocatálisis, pero ya más enfocado a la generación de combustibles solares, ¿no?, que mi doctorado fue en la generación de hidrógeno. Y después mi primer postdoctorado fue para la utilización de fotocatálisis, pero para convertir dióxido de carbono en metano y metano a metanol, porque esto nos brinda la oportunidad, ¿no?, de tener un gas invernadero, transformarlo en metano que se puede transportar fácilmente por las líneas que existen actualmente y transformarlo en metanol para usarlo en el sitio, ¿no?, porque un líquido es más fácil de manipular. Y ya después de eso sí que cambié totalmente mi carrera de investigación después de mi baja de maternidad y empecé a desarrollar micromotores autopropulsados, que son pequeñas partículas que si les das un estímulo de energía, que ya puede provenir de la luz, empiezan a moverse, ¿no?, de una forma similar, por ejemplo, a los microorganismos móviles, bacterias, este tipo de cosas. Y se pueden enfocar también para diferentes procesos, que en el campo que yo he trabajado ha sido principalmente para descontaminar agua usando este tipo de dispositivos. No sé si esto es un poco ¿Era la pregunta? Sí, sí. Sí, súper, Kate. Yo te quería preguntar, como tú sabes, este tipo de entrevistas, estos encuentros los ven muchos chicos y chicas
a nivel internacional, ¿no? Muchos estudiantes de grado. Entonces quisiera que nos comentes un poco eh, cómo se investiga en fotocatálisis, ¿sí? Cómo se investiga en combustibles solares, ¿sí? Más o menos de qué se trata cada una de estas cosas y cuáles son los retos actuales en estas áreas y tu contribución, en qué has contribuido en cada una de estas áreas. Son como tres preguntitas en una. Bueno. Vale, vale. Así a modo general, el mecanismo es el mismo en todos, ¿no? Es usar recursos naturales como el agua y el sol, la energía solar, y combinarlo con un material que es capaz de absorber esta luz para generar especies químicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de agua contaminada, estas especies químicas son muy oxidantes, entonces empiezan a oxidar todo lo que se encuentra allí. Contaminantes orgánicos o microorganismos también pueden ser eliminados. Y si ya nos pasamos a la generación de combustibles limpios por fotocatálisis, ya es una reacción mucho más difícil, ¿no? Porque ya hay unos requerimientos termodinámicos que no son tan sencillos. Pero, por ejemplo, si llevamos a cabo la misma reacción en ausencia de oxígeno, entonces este material tiene capacidad de generar electrones y huecos. Entonces, uno hace la reducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos oxidar agua para tener protones y oxígeno, y luego estos protones son reducidos a hidrógeno, por ejemplo. Entonces, siempre se combinan esos dos procesos, ¿no? Oxidación y reducción. Y depende en qué lo enfoques, pues puedes simplemente llevar a cabo toda la oxidación, tanto por el mecanismo de oxidación y reducción para generar radicales superhidroxilo, radicales hidroxilo, para limpiar agua, o si nos vamos a combustibles solares, es más generar electrones que puedan reaccionar con agua para generar hidrógeno, o por ejemplo CO2, reducir CO2 y poder compuestos de valor añadido como metanol o CO, hidrógeno también, bueno, es todo. Re bien. Pero bueno, pero si el principio es eso, es simplemente tratar de usar una tecnología, ¿no? Que requiere solo agua y luz solar y diseñar materiales que sean eficientes para poder llevar a cabo este tipo de aplicaciones en diferentes Muy campos. interesante. Muy interesante. Y yo creo que, bueno, sí. No, estas reacciones que mencionas tú, por ejemplo, sería posible, porque me imagino yo como estudiante, alguien pensará, ¿y será que eso yo, por ejemplo, lo podré tener instalado en mi casa en algún momento y que funcione? No sé, me imagino que ese es uno de los retos grandes, ¿no? Que luego realmente tenga como un acercamiento a la sociedad en general. Claro. Cuando es enfocado a limpiar agua, sí que hay en muchos países ¿no? Países tercermundistas que sí se han desarrollado, por ejemplo, películas en botellas, y entonces ponen el agua contaminada allí, ellos los ponen en su techo con luz solar y ya tienen agua potable. Eso sí que es algo que pueden hacer. Muy, muy sencillo, pero ya la generación de combustibles ya no es tan sencilla. No es tan sencilla y las eficiencias tampoco son tan altas. Que es Claro. como el principal desafío actualmente. Cómo generar materiales que sean suficientemente eficientes para con esta energía de la luz solar en presencia de agua pueda generar hidrógeno. Claro, entonces ahí están como los retos actuales de esas áreas del saber en el mundo, en eficiencia, por así Claro, decirlo, sí. ¿cierto? Lo principal es la eficiencia, porque actualmente por fotocatálisis está alrededor de 1% y tenemos que llegar a 10% para que sea Claro. viable económicamente, ¿no? Sí. Y también el material tiene que durar mínimo 10 años, tiene que absorber luz visible, que es el principal componente de la luz solar, porque claro, el problema es que muchos materiales son muy eficientes, pero solo funcionan en el ultravioleta, que es alrededor del 5%. Entonces, claro, no, estos son como los principales. Ok, y tu contribución, ¿cómo has contribuido en este campo, digamos? Mi contribución ha sido, yo diría, principalmente en el desarrollo de materiales que absorban luz visible, ¿no? Para tener una mejor absorción de la luz solar y también producirlos de una forma que son nanoestructurados, por ejemplo, redes de nanoporos, ¿no? Y esto nos permite una mejor captación de la luz, que es una forma también de aumentar las eficiencias, ¿no? Una cosa es cómo se diseñan para que ellos puedan tener esta luz solar y genere más especies, ¿no? Modificarlos para que estos materiales que solo funcionan en ultravioleta pasen a absorber en el visible. Y también los he modificado, por ejemplo, añadiendo metales o combinaciones con entre ellos
para disminuir las recombinaciones. Porque claro, Okay. cuando irradiamos se generan electrones y hueco. Claro. Y el problema es que la recombinación de este electrón hueco es más rápida que el tiempo que les lleva a reaccionar con las especies alrededor. Entonces, claro, la idea es evitar esta recombinación para que esas especies que se generan reaccionen con lo que está fuera. Claro. Y supongo que también has realizado contribución en transferencia del conocimiento a la sociedad, a la academia, en eventos, formación de talento humano también, ¿no? Chicos que se forman en estas áreas. Sí, por ejemplo, sí, he trabajado no solo a escala de laboratorio, pero también a escala de planta piloto para la generación de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, en el sur de España hemos ayudado a construir una planta piloto solar. Entonces, por primera vez pudimos usar, por ejemplo, agua contaminada, irradiar y generar hidrógeno. Ah, buenísimo. Hicimos allí. También he hecho test de validación, ¿no? A escala de planta piloto, de cómo convertir este metano a metanol, ¿no? Para evaluar de verdad si esta tecnología es eficiente o no. Claro. También hemos desarrollado una patente para limpiar agua basado en estos micromotores activos, ¿no? Que se pueden mover entre ellos. Y a nivel de estudiantes, claro, he tenido la oportunidad, ¿no? Como me he movido mucho, he trabajado en diferentes centros de supervisar estudiantes de pregrado, de máster, de doctorado. O sea, actualmente aquí, bueno, tengo un postdoc, estoy supervisando un estudiante de doctorado, vendrá un estudiante de máster pronto y también estaré supervisando 2 estudiantes de pregrado. Buenísimo. Claro, la idea es, al final lo más importante es eso, ¿no? Transferir lo que tú sabes a la gente joven y sobre todo que yo ya me siento, sobre todo transmitir, yo diría la pasión, ¿no? Al final al cabo, que es lo principal que me mueve a mí, es la pasión de investigar y hacer cosas que tengan relevancia y un impacto en la sociedad. Claro. Hablabas pues al inicio de la entrevista de otra de las aplicaciones o de las áreas en las que tú has investigado, que me parece tiene una aplicación súper interesante y muy ad hoc a lo que pasa ahora en cuanto a contaminación. Y era sobre la remoción de contaminantes insolubles en agua. Se ha hablado mucho del tema de los microplásticos, entonces tienes como una publicación al respecto sobre la remoción de microplásticos y de derrames de petróleo y hablabas de esos micro y nanomotores. ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto de cómo funcionan este tipo de sistemas y, por ejemplo, qué consideraciones hay que tener a la hora de diseñarlos? Sí, estos tipos de sistemas, como comenté al inicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una partícula que es demasiado pequeña, del orden de micrómetros, ¿no? Similar a un microorganismo, una bacteria. O sea, es demasiado pequeña y son capaces los que yo estoy trabajando, ellos también tienen la habilidad de capturar esta luz y generar especies. Entonces, como la partícula en sí tiene una forma simétrica, pueden generar estas especies de una forma simétrica y esto es lo que induce su movimiento. Entonces, hacen una transformación de la energía lumínica en energía mecánica. Entonces, como están basados en estos materiales fotocatalizadores que pueden absorber energía y generar especies químicas, pues al mismo tiempo que eso les ayuda a moverse, van ayudando a generar estas especies reactivas por todo el medio. Entonces, en este trabajo en específico hemos visto que estas partículas diminutas, ¿no? Estos micromotores, al irradiarlos con el tiempo, se iban agrupando entre ellos. Formaban aglomeraciones y todos ellos juntos empezaban a moverse, ¿no? Empezaban a moverse entre ellos e iban directamente a atacar los microplásticos que estaban en el líquido. Entonces, claro, una vez se ha conseguido este contacto, ¿no? Porque en fotocatálisis necesitas que las especies estén en la superficie. Entonces, una vez se crea este contacto, empiezan a generar estas especies oxidantes y oxidaban las fibras de microplástico y vamos viendo cómo la superficie se abrían huecos, se generaba CO2, que es el producto de la oxidación total. Entonces, bueno, es un método alternativo, ¿no? Que ha sido algo muy preliminar, ¿no? Pero que muestra cómo diferentes tecnologías pueden ayudarnos a combatir esta problemática actual. Claro, es que ahora se han encontrado microplásticos incluso hasta en la leche de vaca, ¿no? Entonces, sí. Por eso comentaba yo que es un problema
que pues tiene mucho de dónde hacer investigación en un futuro. Y el otro tema era en la aplicación esta en los derrames de petróleo. ¿Tú crees que tiene como una aplicación pronta ya o todavía está en fase de desarrollo? Claro, para la captura del petróleo y esto sí que lo veo más, más challenging, es mucho más difícil porque al final son partículas tan diminutas que si las pones en el océano o sea, hay problemas de cómo las vas a recuperar, entonces claro, para una prueba de concepto puedes mostrar que tienen capacidades, pero para que esa tecnología pueda llegar y que las puedas usar en espacios abiertos como ¿no? El océano, mares, ríos, ahora mismo no estamos allí todavía. Ok. Claro. Catherine, te quería preguntar, por ejemplo, lo que veníamos charlando previo a la entrevista, el rol de la mujer en la ciencia, ¿cierto? Poco a poco las condiciones y todo va cambiando en nuestra sociedad, apoyando cada vez más el rol de la mujer en la ciencia, mostrando su importancia realmente como debe ser, ¿cierto? En la participación, por ejemplo, en el área STEM, por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de ser líder, de ser mujer líder de grupo de investigación en un país diferente al tuyo, con costumbres diferentes, cultura diferente, manejar personal? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia como líder de grupo. Bueno, sí, como hablábamos anteriormente, o sea, hay una problemática actual, ¿no? Que se ve en la ciencia y se ve en otras áreas de desigualdad entre hombres y mujeres. Sí. Y es cierto que las mujeres lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, hay a veces conferencias que son, todos los invited speakers son hombres. Entonces, claro, falta como más inclusión, ¿no? De las mujeres y sobre todo también las que somos madres, pues tenemos, ¿no? Otra dificultad a sobrepasar, porque es mucho más difícil cuando ya tienes una familia, ¿no? Y sobre todo llevar a cabo una carrera de investigación que requiere demasiado tiempo. Entonces es ¿no? encontrar el balance. Y bueno, en mi posición actual, yo creo que bueno, lo que me ha llevado hasta aquí ha sido sobre todo, bueno, trabajar duro, mucho, sacrificar mucho, ¿no? Mucho tiempo en familia, en las noches, fines de semana y sobre todo yo creo que es lo más importante, es, bueno, sobre todo para las personas que apenas están empezando, yo diría que es muy bueno, ¿no? Intentar tener experiencia afuera, ¿no? Siempre es importante irse afuera, trabajar en diferentes centros, no anclarse solo a un lugar, ¿no? Porque, claro, al final es un mundo muy competitivo y si te quedas en un mismo espacio, pues luego cuando te evalúen, no te evaluarán de la misma manera. O sea, es triste, pero es así el sistema. Entonces, claro, tienes que saber cómo son las condiciones desde muy pronto y intentar, ¿no? Moverte mucho, ir a otros países, ¿no? Si es posible, tampoco tal. Y se me ha olvidado qué más me has preguntado. No, esa, tu experiencia como mujer líder en ciencia, digamos, en tu medio, en tu campo, allá en España, por ejemplo. Era un poco eso. Sí, bueno, actualmente, por ejemplo, en todos los centros de Cataluña se sigue observando una desigualdad Se entre sigue. hombres y mujeres que tienen posición más de liderazgo, ¿no? Group leaders o directores o tal. Todavía el porcentaje de mujeres en esos centros es muy bajo. Ok. Es algo con lo que estamos. Lo que decía antes, ¿no? Yo creo que el primer paso es que ahora hay más conciencia, ¿no? Sí. Se ha dado visibilidad a esta problemática y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir por ese camino y yo confío que en los próximos años esto va a mejorar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. Hay que Claro, cambiar esa desigualdad. Eso es una realidad. sí. Obviamente no se trata de que por ser mujer que te den todo, ¿no? Pero es No. que te evalúen de la misma forma, ¿no? Es evaluar Sí. independientemente Sí. del género. Eso es lo que se debería hacer. Claro. Y yo, hablando de ese rol de mujer en ciencias, mencionabas tú una parte bien importante de la que yo también comprendo un poco y es ese periodo que uno tiene de ser madre, ¿no? Que ese periodo pues dura prácticamente toda la vida. Y sí es como un reto aparte que uno tiene y que te acompaña siempre, pero pues está ahí. Entonces,
Recientemente tú fuiste premiada dentro del programa To the Mothers of Science del Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona. A mí me parece como un programa bastante innovador. No lo había escuchado yo en algún otro lado. Y ojalá en Colombia, quien esté escuchando esta entrevista, Sí. aquellos líderes capaces de hacer cambios y demás, pues tomen en consideración este tipo de programas que pueden ayudar, por lo mismo que dice Caterina. Es un reto aparte que tenemos las mujeres que somos madres, pero entonces me gustaría que nos cuentes en qué consiste este premio o este reconocimiento. ¿Y realmente tú crees que va a tener una implicación en tu carrera? ¿Crees que este tipo de programas funcionen para las mujeres que son madres y que además están relacionadas con la ciencia? Yo diría que sí, totalmente. O sea, este tipo de premio que he recibido, bueno, es un reconocimiento, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Mujeres que aparte de ser mujeres científicas son madres, por lo cual, claro, tenemos que trabajar mucho más duro, ¿no? Y sobre todo tenemos menos tiempo. Entonces, este tipo de premios ayuda a visibilizar las mujeres madres para ayudarlas a cómo llegar a posiciones más de liderazgo, ¿no? Para poder solventar este gap que hay actualmente, por ejemplo, en las instituciones catalanas. Entonces, ¿en qué consistía? No solo en un aumento de salario por un año, pero también en sesiones de coaching, ¿no? No sé cómo traducirlo, pero claro, es cómo, ¿no? De ayudarte para que puedas, por ejemplo, cómo manejar tu tiempo, cómo disminuir el estrés, cómo organizarte mejor, cómo liderar personas, ¿no? Que tampoco es sencillo cuando pasas, ¿no? Sí, Si un vienes acompañamiento, trabajando, digamos. claro, sí, de poder tener las herramientas de cómo, ¿no? Porque hay veces, claro, estás tan metido en lo tuyo, no te das cuenta, pero hay otras personas que te pueden dar otro punto de vista y te pueden ayudar, ¿no? De cómo, pero yo diría sobre todo eso, ¿no? A veces de cómo manejar el tiempo, cómo, claro, muchas mujeres de que han ganado este premio compartían, ¿no? De que uno se autojuzga, ¿no? Y dice, no soy suficientemente, bla, bla, cuando se Sí. compara con un hombre o lo que sea, pero entonces es como, ¿no? Como poder tener este soporte que te ayude a seguir adelante y sobre todo yo diría que la visibilidad, claro. Obviamente cuando aplique a otros proyectos o a otro tipo de premios o tal, pues claro, ya haber recibido algo que te dice, hey, eres suficientemente buena, te has merecido esto porque has trabajado muy duro y estás en un buen camino hacia tener una posición muy de liderazgo, pues te va a hacer resaltar, ¿no? Con otros candidatos. Entonces, claro que sí que es un valor añadido. Claro, te motiva también, motiva un montón a las personas a seguir haciendo las cosas. Habla muy bien de ti y de tu carrera. A mí me parece, de hecho, como dice la profesora Areli, es una iniciativa bastante bonita que deberíamos implementar en Colombia y lo podríamos discutir en una próxima reunión con la sociedad. Esa distinción me parece sumamente válida, la verdad que muy interesante. Pues no solo como una distinción, sino también hablaba Caterine, por ejemplo, de ese periodo de maternidad que uno tiene y que, por Sí, ejemplo, con el Ministerio de Ciencias no lo tomó en cuenta para esta última medición. sí, como cambiar un Entonces, por poco de ejemplo, políticas. muchas profesoras e investigadoras no fueron medidas en ese periodo de tiempo porque no hubo productividad, porque claramente están en un periodo de maternidad. Entonces, debe tomarse en Sí. cuenta que hay una labor aparte, ¿no? Entonces, a mí este tipo de iniciativas sí me parecen súper importantes, no solo hacer visible el papel de la mujer, pero también, como dice Caterine, incentivarlas a que podemos alcanzar unos roles importantes sin dejar de lado esa actividad importante que es la maternidad, ¿no? O sea, los hombres lo pueden hacer, entonces estoy segura que las mujeres también podemos hacerlo. Sin pedir, como dice ella, claro, que se nos trate diferente, porque esa no es la idea, nosotros somos capaces también de hacerlo y lo que pedimos es siempre, pues, solo la oportunidad, ¿no? Sí, lo que dices es muy cierto, porque aquí MinCiencias cada tanto te mide, o sea, recién salió el puntaje de los grupos de investigación, el ranking, y ya en diciembre otra vez cierran producción para volver a hacer el conteo de qué se sube y qué se carga en el sistema para hacer otra vez la medición. Y obviamente está el periodo de maternidad, sí, tienes razón, deberían hacer una excepción o tener eso en cuenta, o bueno, no sé, modificar un poco la normativa. Eso se podría tratar en una reunión, sí, es cierto, profe Areli. Bueno, continuando un poco con la entrevista, Catherine, te voy a hacer una pregunta muy interesante
como latina, digamos, ¿sí? Porque todos hemos tenido la oportunidad de trabajar fuera de Latinoamérica, ¿cierto? Y de una manera indirecta uno compara sistemas educativos, oportunidades, tecnología en Europa y en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, en un caso hipotético, si estuviera en tus manos, ¿qué cambios realizarías en las políticas nacionales acá en Colombia? ¿Qué cambios realizarías en Colombia para tratar de explotar un poco más o de aprovechar un poco más ese potencial académico y científico de los chicos y las chicas, nuestros estudiantes, nuestros egresados? A nivel político, ¿qué cambiarías, digamos? Bueno, yo creo que principalmente invertir más dinero, ¿no? En ciencia e investigación. Yo creo que esa es una de las cosas ahora mismo, en mi opinión, ¿no? Colombia no invierte muy poco en ciencia, no es una propiedad, no es una prioridad, ¿no? Y obviamente, para que un país se vuelva potencia o para que no resalte bastante, pues por detrás hay mucha inversión en esto. Por ejemplo, Alemania. Claro, Alemania invierte mucho en investigación y pues ya se ve cómo es un país muy puntero, ¿no? Sí. Entonces yo diría primero, claro, apoyar los investigadores de allí, ¿no? Con más funding, más dinero, porque al final en Colombia yo creo que lo que tenemos, ¿no? Es que somos de muy buenas ideas, ¿no? Hay mucho, sí. Son muy emprendedores, mucho tal, y claro, lo que se necesita actualmente es dinero, y yo diría que también deberían crearse más programas, ¿no? Para que la gente de allí pueda ir fuera, ¿no? Capacitarse y volver para reforzar esas líneas de investigación que se crean allí. E igualmente, ¿no? O gente que ya estamos fuera, que podamos volver, aunque sea, no sé, facilitar estancias para ayudar a esa transferencia de conocimiento, ¿no? Que al final es lo más valioso. Pero sí. Principalmente dinero y programas. Y programas. Fíjate que acá, por ejemplo, no existe la carrera de investigador científico, como existe, por ejemplo, en Argentina, digamos, con el CONICET, ¿cierto? Que tú puedes vivir como investigador. O ser investigador y ser docente. Acá principalmente la gente se centra en la docencia como recurso principal y hace su investigación también en los grupos de investigación que tengan sus universidades, pero no existe el rol de investigador científico en Colombia. Eso podría, digamos, también una buena idea, una política que cree la carrera de investigador científico. El tema de la matrícula cero, digamos, en las universidades, el tema de estudiar gratis o con algún aporte en efectivo muy mínimo, como se hace en muchos países, que básicamente en las universidades estudian las personas que quieren. Acá, desafortunadamente, son los que pueden, digamos. ¿Sí? Eso, claro, sí, en Francia es gratis estudiar, por ejemplo. Imagínate, digamos. Eso y aquí, claro, te matriculas y luego sacan becas para que apliques y te puedas, ¿no? Vuelves a tener el dinero de vuelta. Claro. Hay muchas opciones de becas, ¿no? Sí, normalmente te ayudan, si no cumples requisitos para una, seguramente habrá otra en la que sí cumples, entonces hay bastantes opciones más de becas. Claro, en México, por ejemplo, perdón, ¿sí? Profe, sí. No, perdón, dime. Que en México, por ejemplo, también con ACID, ¿cierto? Tiene una oferta de becas muy amplia para los chicos, el posgrado, digamos, en los chicos. Entonces, ¿qué se genera en Colombia? Y hace años se genera. Es esa fuga de cerebros de nuestros chicos de pregrado hacia el exterior porque acá no pueden estudiar. A mí me parece muy importante que los chicos salgan del país y que lo que tú mencionabas ahora, que las chicas, los chicos se vayan, estudien, tengan diferentes experiencias y bueno, y tomen su decisión si volver o quedarse, pero que consideren, por ejemplo, volver como una buena opción, no porque les tocó, digamos, ¿sí? Entonces... Claro, ahí, por ejemplo, yo que soy mexicana y que estoy ahora acá en Colombia, disfrutando la tierra de Cate, y no es porque me tocó, ¿no? Es como lo que menciona Caterina, es querer entonces traer a... En mi caso no fue a México, pero sí a Colombia, entonces generalizo en Latinoamérica en general, que uno sale, aprende cosas y entonces quieres traerlas para acá y hacer esa transferencia de conocimiento, entonces para ahora impulsar a otras generaciones que salgan. Entonces por eso a mí me pareció súper importante también invitar a Caterina y que vean los estudiantes
¿no? Que pues primero existe esa área de la química que ahora se está haciendo como bastante, entre comillas, importante, porque ya la química ambiental existía, pero pues que ahora no solo es como un boom de que todos queremos estudiar eso por la contaminación, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hablamos de contaminación y todos nos ven feo a los químicos, pero que entonces la química también puede hacer cosas buenas por remediar todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces yo también por eso la intención de invitar un poco a Caterina para que se visibilizara que los que estudiamos por acá en Latinoamérica podemos ir por allá a otros países, aprender cosas y luego sí transmitirlas a los que están por acá, impulsarlos a que quieran irse por allá. Entonces, a los que estén viendo en esta entrevista, Kate, si te parece bien, dejaremos por ahí el contacto por si en algún momento quieren escribirte, hacerte alguna consulta. Claro, de hecho ahora tengo abierta una plaza de máster, así que si quieren aplicar, bienvenidos. Sí, sí. Entonces dejaremos por ahí el contacto por si quieren contactarse entonces. Y claro, y con respecto a lo que había dicho Jorge anteriormente, sí que estoy bastante de acuerdo con eso, de que estaría bien que se sacaran plazas más de investigador como tal, que por ejemplo en mi caso esa fue una de las razones en su momento por las cuales no volví a Colombia, porque a mí no me gusta dar clase. Claro, a mí me gusta investigar, pero a mí no me gusta dar clase. Y allí, claro, si tú vas a Colombia, tienes que dar clase sí o sí. O sea, no está la opción sí. de dedícate a la investigación, no. No. Entonces, claro, eso ya ahí cierra demasiadas puertas, porque si no te gusta la docencia, pues no hay. Sí, hay más pocas opciones así, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, en Ruta N sí hay trabajo solo de investigador, ¿no? Pero son como muy pocos los casos en Colombia donde existe eso. Sí, y sucede que hubo una generación, a ver, una generación en la que estamos todos nosotros, en la que está Caterine, en la que estoy yo, nos fuimos del país, ¿cierto? Y toda esta generación se formó como doctores. Entonces, en estos últimos años, en estos últimos 5 años, han retornado a Colombia una gran cantidad de profesionales con doctorado. Pero el sistema no está diseñado para contratar o para generar ofertas para este tipo de cargos, digamos. Entonces, conozco muchos casos que volvieron al país con el doctorado a buscar una oportunidad como investigador o un cargo como doctor y en menos de un año otra vez emigraron, digamos, que fue uno de los fenómenos que sucedió con el Es Tiempo de Volver, un programa que sacó el país para incorporar doctores del exterior, y muchos de esos decidieron volver a irse a sus países porque el sistema, no sé, falló en eso, digamos. Entonces sí, es importante cambiar un poco las políticas de educación y de financiación, que el PIB aumente también la inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Yo creo que de ahí parte muchas cosas. Claro. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo, Ana? Sí, estamos súper bien, súper bien. ¿Podemos hacer un par de preguntitas más? Claro que sí. Profe Arely, ¿haces alguna preguntita o la realizo yo? Pues yo creo que a manera de cierre podemos ir pensando en que esta entrevista la ven gente interesada en ciencias, estudiantes que probablemente están como todavía indecisos, a lo mejor en qué área pueden hacer su investigación. ¿Tú en qué momento, por ejemplo, decides que lo del medio ambiente era lo tuyo o que la química aplicada al ambiente era lo tuyo? Entonces, un poco como que les cuentes cómo tú encontraste esta área de química que mencionabas y ahora te apasiona, ¿no? ¿Cómo encuentras tú ese momento y qué les aconsejas a ellos cuando están indecisos en, por ejemplo, no sé, irse a estudiar, los que ya están, por ejemplo, en pregrado o maestría y que no saben en qué área hacer su tesis, que les llaman una química por acá, otra por allá, en la orgánica, la inorgánica? Por ejemplo, ¿tú qué les aconsejas para hacer esa elección de su área de investigación? A ver, yo creo que cada persona, ¿no? Cuando hace los estudios de química, siempre, de las diferentes ramas, siempre hay una que más, ¿no? Que más lo engancha, más lo motiva, ¿no? Entonces yo diría seguir en esa línea que de verdad te sientes, ¿no? Como
como esa pequeña inclinación o que sientes eso, porque claro, después requiere mucho estudiar bastante y trabajar duro y estudiar muy duro. Entonces, claro, por lo menos tiene que ser algo que tú disfrutes y que te guste, sobre todo. Claro, cuando yo estaba estudiando orgánica no me gustaba, por ejemplo. Entonces, claro, no iba a hacer un doctorado en orgánica sabiendo que no, o por ejemplo físico-química, ¿no? O bueno, más física, tampoco. Entonces yo creo que es lo que no, lo que sientas, que te guste más y que se te dé bien, porque también cada persona es diferente y hay unas cosas que son mejores en unas cosas que en otras. Entonces, cómo Claro. encontrar, ¿no? Lo que te guste más, te haga sentir bien y sobre todo que estés motivado, yo diría. Sí. Bien. Bueno, Jorge. sí, no, yo te quería preguntar también, ya como para cerrar, sería como mi última pregunta, eh, ¿qué colaboraciones tienes acá en Latinoamérica? ¿Con quién trabajas en conjunto? ¿Con qué universidades, grupos de investigación? ¿Y con quién te gustaría generar alguna colaboración? Eh, Porque tú sabes que es fundamental desarrollar ese tipo de trabajos en conjunto para potenciar la investigación en ambos países, grupos. Bueno, sabes que la colaboración en ciencia es fundamental. ¿Con quién colaboras en Latinoamérica y con quién te gustaría colaborar? La verdad, actualmente en Latinoamérica con nadie, no, No. porque, claro, he estado, desde que me vine aquí, he estado muy desconectada, ¿no? No he podido ir mucho a Colombia y después de la Sí, pandemia, pues menos. Entonces, claro, al principio, primeros años sí que seguía con, bueno, donde hice la carrera de química, ¿no? Con el en el profesor instituto. Fernando Gordillo, sí, en el instituto, y sí que hace unos años aplicamos a un proyecto en conjunto, sí, pero al final no salió, pero sí, es una pena porque sí que me gustaría, o sea, al final allí hay Claro. gente muy buena, ¿no? Gente que sabe bastante y que hace cosas también muy interesantes, así que Sí, actualmente no lo bueno, hago, pero estoy muy abierta a generar cualquier tipo de colaboración. yo conozco dos grupos, o sea, pensando en fotocatálisis, digamos, ¿sí? Sí. Eh, Conozco a dos investigadores muy buenos y referentes en Colombia en el campo. Uno se llama Fernando Martínez, de la Universidad Industrial de Santander. Trabaja con fotocatálisis en un grupo bueno, un grupo pesado, con el cual te puedo poner en contacto, ¿sí? O de hecho podríamos presentar un proyecto en conjunto con él también. Lo conozco en persona y he trabajado con él un par de cosas. Y el otro es Ricardo Palma en la Universidad de Antioquia, que también trabaja con fotocatálisis y creo que es uno de los que más publica en ese campo en Colombia. Yo creo que esos dos grupos podrían venirte muy bien a ti y pues para ellos también trabajar contigo un montón. Podríamos generar alguna colaboración, alguna idea y sería interesante que vuelvas a nivel, digamos, tecnológico y te vincules con algunas instituciones o grupos de Colombia para desarrollar algunas propuestas, presentarnos a convocatorias nacionales e internacionales. Creo que viene muy bien aprovechar todo el potencial tuyo, los conocimientos y tu cultura latina, digamos, que facilita la negociación y el trabajo en grupo con la gente de acá. Claro, sí, no, Así por que, mí encantada, sí, yo dale, estoy buenísimo, abierta a cualquier buenísimo, buenísimo. colaboración. Bueno, Bueno, Ana, pues te agradecemos mucho, Caterine, haber aceptado esta invitación. Esperamos contar con alguna otra participación en el futuro contigo. Por ejemplo, en la Universidad Militar se hacen bastantes eventos y ojalá puedas en algún momento dar alguna charla sí, o qué bueno. poder invitarte a traerte por acá en Colombia. Entonces, te agradecemos mucho. Ana, no sé si quieras hacer algún comentario de cierre. Y agradecer realmente de parte de la sociedad y de nuestra revista la especial participación de la doctora Caterine, de nuestros miembros del comité, la doctora Jenny, el doctor Jorge, que realmente se comprometen con la ciencia y que están dispuestos también a apoyar en el desarrollo de la ciencia. Agradecerles toda su carrera profesional, todo lo que han hecho, tanto como personalmente como para nuestra sociedad. Entonces, resaltar también el papel de la mujer, resaltar el papel de enaltecer todas las virtudes en la ciencia y quedan especialmente invitados para nuestra revista, nuestra próxima lanzamiento de la revista y también agradecer por alguna
posible participación en el futuro. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la Caterine, invitación. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Encantada Un de abrazo verlos grande. nuevamente. Muchas Igual, gracias. Gracias. placer verte. Que te Estamos vaya en muy bien. contacto. De Gracias. una, Hasta dale. luego. Un abrazo. Buen Chao, día. profesora Hasta Areli. luego. Hasta Hasta luego. luego, Jorge. Chao, Ana, que esté muy bien. Gracias por invitarme.